¿Te has puesto a pensar alguna vez que el peor enemigo de tu prosperidad podría ser justo ese hábito que repites cada día sin darte cuenta? ¿Y si te dijera que existe un comportamiento tan potente que puede transformar tu vida por completo en menos de 90 días y aún así, la mayoría de la gente lo ignora? Suena descabellado, ¿no? Pero fue precisamente este hábito el que me sacó de una vida llena de deudas, trabajos sin futuro y desesperanza, y me puso en un camino que me llevó a ganar más de $100,000 en mi primer año como emprendedor, sin tener una educación formal, sin experiencia y sin depender de la suerte. Este hábito tiene el poder de reprogramar lo que crees que es posible para ti, y eso es justo lo que quiero compartir contigo ahora, paso a paso, en 12 entregas, que te harán ver el mundo de una forma totalmente diferente. Todo comenzó el día que me di cuenta de que mi vida no iba a cambiar mientras siguiera aceptando las mismas condiciones cada jornada. Me levantaba, me ponía el uniforme, cumplía mi turno en el Departamento de Bomberos de Toronto y regresaba a casa exhausto, con la sensación constante de que algo no andaba bien. Tenía deudas que parecían impagables y cada vez que miraba al futuro solo veía una serie interminable de meses idénticos. No era una mala vida, pero carecía de sentido. Y lo más peligroso de todo era que creía que vivir así era lo normal. Casi todos piensan que el cambio inicia cuando ocurre algo externo, un ascenso, una buena oportunidad, un golpe de suerte. Pero la verdad es que nada de afuera cambia hasta que tú cambias por dentro. Yo pasé años esperando el momento perfecto, hasta que me di cuenta de que ese instante nunca llegaría. El cambio no es un suceso, es una decisión. Y esa decisión empieza cuando te niegas a seguir aceptando lo mediocre como si fuera algo común. Recuerdo con exactitud el día que todo empezó a tomar otro rumbo. Estaba sentado en la estación de bomberos, rendido, cuando un hombre llamado Raymond Stanford me entregó un libro. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Me dijo, «Lee esto, Bob. Este libro puede cambiar tu vida». No le creí. Me pareció una promesa más de las tantas que uno escucha, pero algo en ese momento me impulsó a abrir las primeras páginas, y ahí, entre esas palabras, descubrí una verdad que desafió todo lo que había creído hasta entonces. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Esa frase no solo me intrigó, me conmovió hasta lo más profundo, porque hasta ese momento jamás había concebido algo grande para mí. Mi autoimagen era tan limitada que ni siquiera podía imaginar la prosperidad. Y fue entonces cuando me di cuenta. Lo que me frenaba no era el mundo, ni la economía, ni la falta de estudios. Era la forma en que me veía a mí mismo. En ese instante, algo se encendió dentro de mí. Decidí tomar una elección sencilla pero poderosa. Cambiar mi enfoque de lo que no quería a lo que realmente deseaba. No tenía ni la menor idea de cómo lo lograría. No contaba con estudios universitarios, ni capital, ni contactos, pero por primera vez tenía un porqué. Y cuando tu porqué es lo suficientemente fuerte, el cómo se te revela. Empecé a estudiar ese libro como si mi vida dependiera de ello, y de cierta forma así era. Leí y releí cada capítulo, tomé apuntes, reflexioné y, lo más importante, comencé a observarme a mí mismo. Empecé a notar cuántas veces al día repetía frases como «no puedo», «eso no es para mí», «es imposible». Y cada una de esas frases era un ancla diminuta que me mantenía atorado en el mismo sitio. Fue entonces cuando entendí algo que cambió por completo mi forma de ver el mundo. Estaba entrenando a mi mente para seguir siendo pobre. Cada día, sin darme cuenta, reforzaba patrones de escasez. El hábito de pensar en pequeño es el más camuflado de todos. Se disfraza de realismo, de prudencia, de sentido común, y al creer que solo estaba siendo realista, estaba viviendo una realidad miserable. Cuando empecé a cambiar mis pensamientos de limitación por pensamientos de posibilidad, mi mundo empezó a responder. No era magia, era enfoque. Comencé a visualizar cada día la vida que quería vivir. No solo la imaginaba, sentía lo que sería estar ahí.
El cerebro no distingue entre lo real y lo que se imagina con intensidad. La investigación en neurociencia moderna demuestra que cuando visualizamos un escenario con emoción, el cerebro activa las mismas áreas que se usarían si eso estuviera sucediendo de verdad. Yo no lo sabía en ese momento, pero estaba aplicando esta verdad de manera intuitiva. El primer resultado no fue económico, fue interno. Empecé a sentir algo nuevo, una sensación de posibilidad, de poder. Me miré al espejo y por primera vez no solo vi a un bombero endeudado, vi a alguien en proceso de construcción, y esta nueva visión de mí mismo comenzó a atraer ideas diferentes. Una de ellas era sencilla, casi ingenua: empezar una empresa de limpieza. No tenía ni idea de cómo manejar un negocio, pero arranqué con lo que tenía a mano. Al principio parecía una locura, pero algo me decía que lo importante no era el negocio en sí, era el nuevo patrón mental que estaba desarrollando. Y fue exactamente este patrón el que me llevó, en menos de un año, a generar más de $100,000. Recuerdo tener en mis manos el primer cheque grande que recibí. No era solo un símbolo de dinero, era la prueba de que el mundo cambia cuando tú cambias por dentro. Comprendí que ese resultado era la consecuencia de una transformación silenciosa que inició en mi mente, justo en el momento exacto en que decidí no aceptar más una vida común y corriente. La gran pregunta es, ¿cuántas veces has sentido que vives por debajo de tu potencial, pero sigues repitiendo los mismos pensamientos, las mismas rutinas, las mismas creencias? ¿Cuántas veces has dicho, un día de estos cambiaré, cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero? Esas frases son trampas. Te mantienen estancado donde estás. El verdadero comienzo del cambio ocurre cuando rompes ese ciclo y decides pensar diferente. No mañana, no cuando todo esté listo, sino ahora mismo. Porque mientras esperes el momento perfecto, este nunca llegará. El hábito que transforma tu vida empieza con la decisión de creer que es posible, incluso cuando todo a tu alrededor te diga lo contrario. Y fue precisamente esta decisión la que me sacó de la desesperación y me puso en un camino de abundancia. No fue suerte, fue conciencia. Porque cuando cambias la forma en que te ves a ti mismo, el mundo entero tiene que reorganizarse para reflejar esa nueva versión de ti. Durante una buena parte de mi vida, creí que el éxito era cuestión de buena suerte, de nacer en el lugar adecuado, de conocer a las personas correctas o simplemente de estar en el momento oportuno. Pero estaba completamente equivocado. El verdadero punto de inflexión ocurrió cuando me di cuenta de que todo comienza en la mente y que la forma en que yo pensaba estaba moldeando, minuto a minuto, la clase de vida que llevaba. Fue un impacto darme cuenta de que yo mismo había creado las circunstancias que me ataban, no porque quisiera sufrir, sino porque no comprendía el poder que operaba constantemente dentro de mí. Estaba usando la misma energía que podía elevarme para mantenerme inmovilizado. La mente es como un campo fértil. Lo que siembras, lo multiplica. Y por años, yo sembré escasez, miedo y duda. Repetía frases como, no puedo, no soy lo suficientemente bueno, eso es demasiado difícil. Estas palabras parecían inofensivas, pero se convirtieron en las cadenas invisibles que me mantenían en el mismo sitio. Todo empezó a cambiar cuando entendí que los pensamientos son causas y los resultados son efectos. Nada es casualidad. Lo que ves en tu cuenta de banco, en tu salud, en tus relaciones, es solo un reflejo de lo que has cultivado en tu mente, consciente o inconscientemente. Recuerdo el instante en que decidí invertir el proceso. En lugar de reaccionar a lo que veía, empecé a crear imágenes en mi mente de lo que quería ver. Me visualicé viviendo en abundancia, hablando frente a grandes audiencias, enseñando a las personas a transformar sus vidas. En ese momento, nada de esto era real. Yo solo era un conserje que ganaba unos cuantos dólares a la semana. Pero dentro de mí, algo empezó a cambiar. Dejé de ser el producto de mis circunstancias y comencé a ser el creador de ellas. El poder del pensamiento no reside en desear, sino en mantener la imagen
hasta que se vuelva parte de ti. La mayoría de la gente piensa en el éxito por unos cuantos minutos y al instante siguiente se sumerge de nuevo en la duda, el miedo y la creencia de que no lo merecen. Es como encender un cerillo y esperar que ilumine toda la noche. Necesitas mantener el fuego encendido, proteger la llama y alimentarla con fe, con emoción y con repetición diaria. Eso fue lo que hice. Y cada día que sostenía esa imagen mental, ganaba más fuerza, más color, más vida. Necesitas entender algo fundamental. Tu subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Acepta como verdad todo lo que le repites con emoción. Y ahí es precisamente donde radica el secreto del cambio. Cuando te ves viviendo una nueva realidad, sientes como si ya fuera tuya. Hablas y actúas de acuerdo con esa visión. El universo no tiene más remedio que reordenar las circunstancias para reflejar esa nueva vibración. Es una ley. La frecuencia de tus pensamientos atrae experiencias compatibles. Recuerdo haber pensado, si puedo sostener una imagen en mi mente, puedo sostenerla en mis manos. Y así fue. El trabajo que parecía imposible apareció. Las oportunidades empezaron a alinearse. Las personas correctas se cruzaron en mi camino. Nada de eso fue coincidencia, fue consecuencia. Todo comenzó dentro de mí. Puede que estés escuchando esto ahora y pienses, pero Bob, ya he intentado pensar en positivo y nada cambió. Y ahí es donde está la diferencia. No se trata solo de pensar positivamente, sino de convertirte en ese pensamiento. No basta con afirmar algo, necesitas sentir como si fuera real. Si dices, soy próspero, pero sientes escasez, lo que prevalece es el sentimiento. El subconsciente responde a la emoción, no a las palabras. Por eso, cuando empecé a transformar mi vida, mi prioridad no fue repetir frases, sino cambiar mi estado interior, elevar mi vibración. Todo lo que buscas ya existe, pero en un nivel vibratorio distinto. Y para alcanzarlo, necesitas volverte compatible con lo que deseas. Cuando entendí esto, me di cuenta de que la vida no me daba lo que yo quería, sino lo que yo era. Así que me puse a trabajar en mí mismo, no en el mundo exterior. Dejé de intentar cambiar las circunstancias y comencé a cambiar mi conciencia. Y poco a poco, las circunstancias cambiaron por sí solas. Tú eres el centro creativo de tu realidad. Cada pensamiento es una semilla. La pregunta es, ¿qué estás sembrando ahora? Porque te des cuenta o no, el jardín de tu mente siempre está produciendo algo. Y si no decides conscientemente qué quieres cultivar, el azar, o peor aún, el miedo, lo hará por ti. La diferencia crucial entre quienes solo sueñan y quienes de verdad logran sus metas reside en la forma en que piensan. Mucha gente cree que pensar es simplemente reaccionar a los eventos del día, pero yo descubrí que el verdadero pensamiento requiere intención, enfoque y repetición consciente. Pasé innumerables horas en el departamento de bomberos de Toronto sin darme cuenta de que mi mente estaba constantemente ocupada con dudas, miedos y escenarios de fracaso, y esto, de forma silenciosa, fue moldeando mi realidad. Cuando empecé a escribir diariamente el ingreso específico que deseaba y a visualizar las condiciones de vida que quería para mí, algo comenzó a cambiar. Al principio se sentía como una práctica extraña, casi infantil. Anotaba metas, me imaginaba lográndolas y sentía la emoción como si ya hubieran sucedido. Pero la repetición constante de este hábito creó un nuevo patrón mental. Mi cerebro, de forma subconsciente, empezó a buscar oportunidades que se alineaban con lo que yo ya creía que era posible. Este es el poder del pensamiento consciente. Reorganiza los caminos de tu mente y, en consecuencia, las circunstancias a tu alrededor. Algo que mucha gente no entiende es que no hay magia en el resultado. No solo escribes una cantidad en un papel y de repente tienes $100,000 en tu cuenta bancaria, pero sí creas la vibración necesaria para que las oportunidades se alineen contigo. Cada pensamiento repetido, cada emoción sentida, cada imagen mental que sostienes con intensidad envía señales a tu subconsciente
que actúa como un sirviente obediente, buscando maneras de materializar lo que tú consideras real en tu mente. Recuerdo un periodo específico en el que constantemente temía no tener suficiente dinero para pagar las cuentas. Era una sensación abrumadora, casi paralizante. Pero entonces decidí hacer las cosas distinto. Cada mañana, incluso antes de mi primera taza de café, anotaba mis metas. Visualizaba cada una y sentía la satisfacción de haberlas logrado ya. Con el tiempo, noté que tomaba decisiones más asertivas, encontraba soluciones que no había visto antes, e incluso la gente empezó a presentarme oportunidades inesperadas. El pensamiento consciente había cambiado mi forma de actuar. Lo más importante es entender que este hábito funciona como un condicionamiento mental. Al principio, sientes resistencia. Tu mente vieja intenta jalarte de vuelta a los patrones antiguos, pero cuanto más persistes, más fuerte se vuelve esta nueva forma de pensar. El hábito de pensar con intención crea claridad, eleva tu confianza y transforma la energía que emites. La gente a tu alrededor empieza a notar esta diferencia y te vuelves magnético para las oportunidades que se alinean con tu nueva mentalidad. Otro punto esencial es que la mente no diferencia entre la imaginación sentida intensamente y la realidad. Por eso, cuando empecé a verme como un emprendedor exitoso, incluso sin capital ni experiencia, mi subconsciente empezó a trabajar para transformar esa visión en hechos tangibles. Hoy, gracias a los estudios de neurociencia, sabemos que visualizar metas con emoción activa las mismas regiones cerebrales que se activarían si estuvieras experimentando esa realidad de verdad. Yo no lo sabía técnicamente en ese momento, pero intuitivamente estaba aplicando este principio de una forma práctica y poderosa. Y hay una cuestión crucial que la mayoría de la gente ignora. El pensamiento consciente necesita ser constante. Pensar en grande solo una vez a la semana no es suficiente. Es un entrenamiento diario. Cada vez que te permites volver a viejos patrones de duda, miedo o procrastinación, debilitas el nuevo hábito. Aprendí que la constancia supera a la intensidad. Pequeños y deliberados momentos de pensamiento, repetidos diariamente, construyen resultados mucho mayores que cualquier esfuerzo esporádico e intenso. Si observas tu propia vida, verás que los pensamientos que repetiste inconscientemente por años han determinado casi todo lo que te ha pasado hasta ahora. Así que, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pensamientos quieres sostener de hoy en adelante? ¿Qué emociones quieres alimentar cada día? El hábito de pensar con intenciones, sin exagerar, el cimiento de cualquier éxito duradero. Cuando internalicé esto, empecé a notar cambios no solo en las oportunidades financieras, sino también en cómo me relacionaba con la gente, cómo enfrentaba los desafíos y cómo sentía satisfacción en la vida. Pensar con propósito creó una claridad que nunca antes había experimentado. La vida dejó de ser una sucesión de sorpresas y se convirtió en una secuencia de elecciones conscientes, cada una dirigiéndome hacia lo que realmente quería lograr. En su esencia, pensar conscientemente es más que un hábito, es una forma de vida. Y cada vez que decides adoptar este hábito, no solo cambias tu presente, empiezas a reescribir tu futuro entero. Es un proceso silencioso, pero absolutamente transformador. Así es como los grandes triunfadores, desde emprendedores hasta artistas, líderes hasta científicos, alcanzan niveles que la mayoría considera imposibles. No porque tuvieron suerte, sino porque entrenaron sus mentes para crear resultados a través de pensamientos persistentes y llenos de emoción. Una de las mayores barreras que enfrenta la mayoría de la gente es el miedo. Miedo al fracaso, miedo a no tener suficiente dinero, miedo a ser juzgado o rechazado. Yo experimenté esto intensamente por años. De niño, tenía una autoimagen tan limitada que apenas podía imaginar un futuro prometedor para mí. E incluso después de empezar a estudiar y aplicar los principios de Napoleon Hill, me di cuenta de que mi mente aún intentaba sabotearme con viejas dudas y miedos. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez te has sorprendido pensando, ¿y si lo intento y fallo?
o no soy lo suficientemente bueno para esto. Estos pensamientos no solo son incómodos, literalmente moldean tu realidad. Recuerdo un periodo en el que estaba a punto de abrir mi primer negocio de limpieza. Cada decisión parecía cargar un peso inmenso. Pensaba en todas las cuentas que necesitaba pagar, los riesgos, los desafíos imprevistos. Durante varias noches me despertaba sudando, imaginando que todo podía salir mal. Pero entonces me di cuenta de que la elección no era entre el éxito o el fracaso en el mundo exterior. La elección estaba en cómo iba a enfrentar mi miedo. Podía dejar que me paralizara o podía reconocerlo y avanzar de todos modos. Y eso fue exactamente lo que hice. Lo que descubrí es que el miedo es una fuerza poderosa, pero maleable. Solo tiene poder sobre ti si lo permites. Es como una alarma interna. No existe para evitar que actúes, sino para advertirte que estás a punto de hacer algo significativo. Cada vez que enfrentas un miedo y actúas de todos modos, fortaleces la autoconfianza, creas un sentido de valentía y redefines tu autoimagen. Piensa conmigo, ¿cuántas veces te has frenado de perseguir una oportunidad porque el miedo a lo desconocido habló más fuerte? ¿Cuántas veces has evitado pedir un aumento, empezar un proyecto o incluso cambiar de carrera porque creías que no eras capaz? Las estadísticas muestran que más del 70% de la gente abandona sueños u oportunidades antes incluso de intentarlo, precisamente por miedo al fracaso o a no tener control completo sobre la situación. Y eso es trágico, porque el fracaso, cuando se ve correctamente, es una de las mayores fuentes de aprendizaje. Recuerdo cuando decidí invertir todo mi tiempo y energía en esa primera aventura. No había garantías. Todo indicaba que podía fracasar. Pero sabía que si no enfrentaba ese miedo, me quedaría estancado para siempre en trabajos temporales, sin propósito ni crecimiento. Al elegir avanzar, empecé a sentir algo sorprendente. La ansiedad disminuyó y en su lugar emergió una claridad increíble. Cada paso que daba reforzaba la creencia de que era posible crear algo extraordinario, y cada pequeño éxito se convirtió en combustible para el siguiente. Un hábito esencial que desarrollé y recomiendo a todos es enfrentar tus miedos a diario, incluso en pequeñas dosis. Pregúntate, ¿qué estoy evitando hoy por miedo? Y toma una acción mínima que desafíe esa aprensión. Podría ser enviar un correo electrónico, hacer una llamada telefónica, estudiar un tema nuevo o simplemente declarar tu objetivo en voz alta. El hábito de actuar a pesar del miedo construye una confianza interna que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Además, es importante reconocer que todos tienen miedos. Incluso la gente que parece inalcanzable, líderes, artistas, emprendedores exitosos, ha sentido las mismas mariposas en el estómago, la misma punzada de inseguridad. La diferencia radica en cómo respondieron. La acción consciente frente al miedo transforma la energía que éste genera en poder creativo, en aprendizaje, en progreso. Cuando empieces a aplicar esto, notarás que los obstáculos externos, que antes parecían gigantescos, se vuelven meros desafíos menores. Y más importante aún, empezarás a percibir un patrón repetitivo en el mundo real. La gente que evita sus miedos se queda en el mismo lugar, quejándose de sus circunstancias. La gente que enfrenta sus miedos, incluso con cautela, atrae oportunidades, gana experiencia y construye una vida verdaderamente plena. Así que el hábito que convierte el miedo en un aliado es simple pero poderoso. Reconócelo, cuestiónalo y actúa de todos modos. Cada paso que das a pesar del miedo crea una versión más fuerte de ti mismo. Y si a esto le sumas el poder del pensamiento consciente del que hablamos antes, estás construyendo no solo valentía, sino un verdadero motor de transformación personal y financiera. El hábito de asumir la responsabilidad total de tu vida es algo que muy pocas personas realmente entienden. Por mucho tiempo veía a los demás y pensaba, si tan solo hubiera tenido un buen mentor, o si la economía estuviera mejor, o si la suerte estuviera de mi lado, mi vida sería diferente. Pero la verdad es que echarle la culpa al mundo exterior
o a otras personas, es la forma más rápida de quedarte estancado en la mediocridad. Solo empecé a cambiar mi realidad cuando entendí que la única persona responsable de mi éxito o fracaso era yo mismo. Me acuerdo clarito cuando me di cuenta de esto. Acababa de dejar el departamento de bomberos y estaba arrancando mi primer negocio de limpieza. Cada problemita parecía imposible de superar. Clientes que se tardaban en pagar, empleados que no rendían lo esperado, fallas logísticas que me quitaban el sueño. Al principio era tentador culpar a la economía, al gobierno o incluso al clima, pero me di cuenta de que si seguía así nunca iba a crecer. Necesitaba dejar de quejarme y empezar a actuar. Asumir la responsabilidad significa ver cada resultado en tu vida y preguntarte, ¿cuál fue mi parte en esto? ¿Qué hice o dejé de hacer para que esto pasara? Cuando empecé a hacer eso, algo poderoso pasó. Mi enfoque cambió. En vez de desperdiciar energía quejándome, empecé a canalizar mi atención a encontrar soluciones. Cada reto se convirtió en una oportunidad de aprendizaje y cada error en un escalón para construir algo más grande. Algo que poca gente se da cuenta es que asumir la responsabilidad también está directamente relacionado con la confianza. Mientras más responsabilidad tomas por tus acciones, más entiendes que tienes control sobre tu vida. Pasé años sintiendo que mis decisiones eran insignificantes frente al mundo, pero al abrazar mi poder, descubrí que cada decisión, por pequeña que pareciera, moldeaba mi futuro. Esto es liberador, pero requiere disciplina. Sé lo fácil que es desviarse con pretextos. No tengo dinero, no tengo tiempo, no conozco a nadie que me pueda ayudar. Pero esos pretextos son mentiras que te cuentas a ti mismo. En mi caso, no tenía educación formal, ni experiencia en negocios, y mi capital inicial era casi nulo. Y aún así, al asumir la responsabilidad total, logré ganar más de $100,000 en el primer año de mi negocio. No fue suerte, fue una consecuencia del enfoque, la disciplina y la valentía para actuar sin importar las circunstancias. Otro aspecto importante es que asumir la responsabilidad genera respeto, tanto interno como externo. Cuando enfrentas tus desafíos de frente y no culpas a nadie, la gente empieza a confiar más en ti, y tú empiezas a confiar más en ti mismo. Este respeto construye credibilidad, abre puertas y atrae oportunidades que antes parecían imposibles. Y aquí hay algo que la mayoría de la gente ignora. Asumir la responsabilidad no significa cargar con el mundo tú solo. Significa reconocer tu papel, aprender a delegar correctamente, buscar mentores y aplicar el conocimiento de forma consciente. Empecé consultando a personas con más experiencia, estudiando libros, adaptando estrategias. Pero todo empezó con la decisión interna de que mi éxito dependía únicamente de mi capacidad para actuar. Asumir la responsabilidad también es un hábito que combate el miedo. Cuando sabes que cada resultado depende de ti, el miedo al fracaso se transforma en combustible. Cada obstáculo deja de ser un enemigo y se convierte en una lección práctica sobre cómo mejorar, ajustar y persistir. Es en este punto donde la acción consciente se convierte en el motor del progreso continuo. Si observas tu vida, verás que la mayoría de la gente tiende a culpar a otros o a las circunstancias por casi todo. Esperan que la solución venga de afuera, cuando en realidad el verdadero cambio empieza desde adentro. Al asumir la responsabilidad total, no solo ganas control sobre tu destino, sino que también desarrollas resiliencia, enfoque y la capacidad de convertir cualquier situación en una oportunidad. El hábito de asumir la responsabilidad es, por lo tanto, un cambio de juego total. Es el punto donde dejas de ser un espectador y te conviertes en el protagonista de tu propia vida. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento deliberado se convierte en una herramienta para la creación consciente. Y así es como construyes no solo riqueza, sino una vida con significado, propósito y verdadera plenitud. Uno de los descubrimientos más importantes que hice fue que la acción constante es el verdadero catalizador de cualquier transformación. Pasé años estudiando a la gente exitosa y noté un patrón claro.
No eran necesariamente más inteligentes o talentosos, pero actuaban consistentemente sobre sus ideas y metas. Yo mismo tuve que aprender esto a la mala. Me acuerdo cuando arranqué mi negocio de limpieza. Tener una visión clara y un plan era solo el principio. Si no hubiera actuado cada día, incluso cuando no tenía ganas, nada habría pasado. Acción consciente significa decidir, sin dudarlo, que harás algo todos los días para acercarte a la vida que deseas. Y no hablo de acciones grandes y esporádicas, sino de pasos diarios, incluso pequeños, que se acumulan con un efecto compuesto. Piensa en enviar un correo a un cliente, hacer una llamada, estudiar un nuevo método, organizar tu agenda. Son estas acciones repetidas las que construyen resultados concretos. ¿Cuántas veces te has quedado esperando a que algo pase sin tomar acción? La mayoría de la gente está atrapada en este ciclo de espera, imaginando que las oportunidades surgirán por sí solas. Un punto fundamental que quiero compartir es que la acción también genera claridad. Mucha gente tiene miedo de actuar porque no tiene todas las respuestas o cree que necesita condiciones perfectas. Yo mismo pasé por esto cuando decidí invertir en mi primera empresa. No sabía si tendría suficientes clientes, si podría pagar a los empleados o incluso si sería capaz de mantener el negocio funcionando por un mes. Pero empecé, y con cada paso, cada acción me dio más información, más confianza y más control sobre la situación. Es como encender una lámpara en un pasillo oscuro. Solo puedes ver el siguiente paso, pero tu visión se expande a medida que avanzas. Y aquí hay algo que transforma completamente los resultados. La acción necesita combinarse con la intención. No basta con hacer por hacer. Cada paso debe estar alineado con la visión que tienes en tu mente. Escribía mis metas todos los días, las visualizaba y luego actuaba deliberadamente para que cada tarea se conectara con esa imagen. Esto multiplicó el impacto de cada acción y aceleró los resultados. Ahora, si sientes que esto suena demasiado simple para ser verdad, déjame ser directo. Mucha gente no actúa porque tiene miedo de fallar o de exponerse. Sé cómo se siente eso. Cuando empecé a llamar a clientes potenciales, el corazón me latía a 1000. Temía escuchar no cientos de veces, pero la acción repetida rompió el ciclo del miedo. Cada llamada, cada intento, me fortaleció y abrió puertas que nunca hubiera imaginado. Y justo aquí es donde quiero pedirte algo importante. Si estás viendo este video y sientes que te está aportando valor, suscríbete al canal y dale me gusta ahora. ¿Por qué? Porque eso también es una forma de acción. Pequeñas decisiones consistentes, repetidas a diario, construyen no solo tu crecimiento personal, sino también tu disciplina para aplicar todo lo que estamos platicando. La acción genera movimiento, y el movimiento genera resultados tangibles. También quiero que veas algo que mucha gente ignora. La ciencia prueba que los comportamientos repetidos moldean el cerebro. Cada acción consciente fortalece las conexiones neuronales, crea nuevos patrones mentales y aumenta la confianza en tu capacidad para alcanzar metas. En otras palabras, cuando actúas todos los días, no solo estás cambiando tus circunstancias externas, estás reprogramando tu propio cerebro para el éxito. Considera el siguiente reto. Durante 7 días, comprométete a tomar al menos una acción diaria directamente conectada a una meta que desees alcanzar. El tamaño no importa, pero la constancia sí. Observa cómo tu energía, enfoque y confianza empiezan a crecer. Y si lo haces correctamente, verás cómo la inercia de la vida empieza a disolverse y las oportunidades empiezan a surgir casi naturalmente. La acción deliberada es, por lo tanto, el hábito que separa a quienes sueñan de quienes realmente logran. Con cada paso que das, no solo avanzas en la vida, sino que también fortaleces tu mente, transformas tu realidad y creas un impulso para lograr resultados que antes parecían imposibles. Es un ciclo virtuoso. Piensa con claridad, actúa con propósito y repite a diario. Así es como la vida empieza a responder a lo que realmente deseas. Algo que me di cuenta a lo largo de mi camino es que la disciplina personal
es el pilar que sostiene todos los otros hábitos que hemos platicado hasta ahora. Sin disciplina, el pensamiento consciente, el enfrentar el miedo y la acción deliberada pueden perderse fácilmente en el caos de la vida diaria. Yo mismo lo he sentido. Durante los primeros meses de mi negocio de limpieza, hubo días en que el agotamiento físico y emocional casi me hicieron rendirme. Pero fue la disciplina, esa fuerza silenciosa para seguir adelante, incluso cuando no te sientes motivado, la que mantuvo mi enfoque y mi constancia. Disciplina no significa rigidez o sufrimiento. Significa hacer lo que se tiene que hacer, incluso cuando no tienes ganas, e incluso cuando surgen distracciones. Piensa en las estadísticas. La gran mayoría de la gente abandona sus metas en cuestión de semanas, a menudo por falta de disciplina diaria, no por falta de talento u oportunidad. Tuve que aprender que cada acción, por pequeña que sea, necesita ejecutarse con regularidad. Es como regar una planta. Si se te olvida un día, no pasa nada. Si se te olvida una semana, el progreso se compromete. Pero si lo haces todos los días, la transformación es inevitable. Recuerdo un momento en que tuve que desarrollar una disciplina extrema. Estaba lidiando con múltiples clientes, empleados, y además seguía estudiando métodos de ventas y administración. La tentación de posponer tareas importantes era enorme, pero me di cuenta de que cada vez que elegía procrastinar, no solo perdía dinero, sino también oportunidades de crecimiento. Así que me puse horarios fijos para mis tareas cruciales, hice listas diarias y me comprometí a seguirlas sin falta. Este hábito de disciplina estructurada empezó a dar resultados casi de inmediato. Además, la disciplina crea un efecto dominó en otros aspectos de la vida. Cuando mantienes hábitos constantes, tu cuerpo, mente y emociones empiezan a alinearse. Estudios demuestran que las personas con mucha autodisciplina tienen mayores niveles de bienestar, menos estrés y una mayor capacidad para lograr metas financieras y profesionales. En ese entonces no conocía esos estudios, pero de forma intuitiva sentía que disciplinar mi mente y mis acciones me daba libertad, no restricción. Un ejemplo claro. Por varios meses, me levantaba temprano todos los días, sin importar cómo me sintiera, para revisar mis objetivos, planear mis acciones y estudiar nuevos métodos. Al principio, se sentía como un esfuerzo gigantesco. Mi cuerpo y mi mente se resistían, pero poco a poco se hizo automático. La disciplina me abrió el espacio para la creatividad, la claridad y la confianza que nunca habría tenido si hubiera esperado a sentirme motivado cada mañana. Y aquí viene el punto clave. La disciplina es diferente a la fuerza de voluntad momentánea. La fuerza de voluntad es limitada, varía con el estado de ánimo y se agota rápido. La disciplina, en cambio, es un hábito ya consolidado, un patrón mental que actúa incluso cuando la motivación desaparece. Por lo tanto, el verdadero secreto no es depender de tener ganas de actuar, es entrenar tu mente y tu cuerpo para actuar sin importar tu estado emocional. ¿Alguna vez has notado cómo la gente exitosa se mantiene constante incluso frente a la adversidad? Elon Musk, Oprah Winfrey, Warren Buffett, todos ellos ejemplifican una disciplina personal intensa. No esperan a sentirse motivados para trabajar, estructuran rutinas, definen hábitos y se comprometen a seguirlos, y eso es lo que genera resultados extraordinarios. Finalmente, quiero que veas la disciplina como un hábito que construye libertad. Cuanto más disciplinado te vuelves, menos dependes de las circunstancias externas, las emociones pasajeras o la suerte. Creas una estructura que asegura que cada pensamiento, cada acción, cada decisión esté alineada con tus metas más importantes. Es a través de la disciplina que los sueños dejan de ser abstracciones y empiezan a transformarse en una realidad concreta. Y si quieres probarlo, te propongo un reto sencillo. Por 30 días elige una sola acción que te acerque a un objetivo importante y hazla todos los días, sin excepción. Observa no solo el progreso externo, sino también cómo tu mente se fortalece, tu enfoque aumenta y tu capacidad para lograr metas se vuelve casi automática. Así es como la disciplina se convierte en el motor invisible que mueve tu vida
hacia lo que de verdad deseas. Uno de los hábitos que más influyen en el éxito de cualquier persona es la práctica consciente de la visualización y el enfoque en resultados positivos. Aprendí esto muy temprano, después de leer Piense y hágase rico, y de observar cómo las personas que lograban convertir sueños en realidad tenían algo en común, una claridad mental casi obsesiva sobre lo que querían y la habilidad de visualizar ese resultado todos los días. Yo mismo, al inicio de mi camino, pasaba horas imaginando a mis clientes satisfechos, mi negocio creciendo y, lo más importante, la sensación de independencia económica. No se trata solo de soñar, es de crear imágenes mentales detalladas, sentir las emociones asociadas con esos logros y creer firmemente que es posible. Recuerdo cuando empecé a registrar mis metas en una libreta. Anotaba cada detalle, la cantidad de dinero que quería ganar, el tipo de clientes que deseaba atender, cómo se organizaría mi día a día. Luego, a diario, revisaba esas metas, cerraba los ojos y me veía viviendo cada una de ellas. La sensación era tan real que a menudo sentía que ya estaba viviendo el futuro antes de que sucediera. Y no es casualidad que estudios psicológicos modernos prueben que la visualización activa fortalece las conexiones neuronales relacionadas con la ejecución de tareas. Es decir, cuando visualizas claramente, tu cerebro empieza a entrenar los caminos necesarios para que esa realidad se manifieste. Es como ensayar antes de una gran presentación. Cuanto más practicas mentalmente, más preparado estás para actuar en el mundo real. Un ejemplo impactante de visualización exitosa viene de Michael Phelps, el nadador olímpico que ganó 17 medallas de oro. Él relató que visualizaba cada brazada, cada movimiento y cada oponente antes incluso de meterse a la alberca. Esta práctica de enfoque mental lo preparó para actuar con precisión y confianza, incluso bajo presión. No es diferente en nuestras vidas. Cuando visualizas lo que quieres con lujo de detalle, estás creando una hoja de ruta interna que guía tus acciones y decisiones casi de forma automática. Yo mismo experimenté esto de forma muy concreta en mi primer negocio. Antes de cualquier venta, imaginaba al cliente satisfecho, el dinero que entraba y la sensación de logro que me traería. A menudo esta visualización me daba el valor para hacer llamadas que me ponían nervioso, para tomar decisiones arriesgadas o para presentar ideas a personas que consideraba intocables. La práctica diaria de visualizar resultados positivos transformó mi valor, mi confianza y mi capacidad de acción. Y aquí hay un detalle que pocas personas notan. La visualización sin acción es inútil. Necesitas combinar el poder de la mente con pasos concretos. Pero cuando la visualización se usa como un hábito diario, aumenta drásticamente la efectividad de tus acciones. Empiezas a identificar oportunidades que pasarían desapercibidas, a comunicarte con más claridad y a tomar decisiones alineadas con tu meta. Es casi como si la vida empezara a conspirar a tu favor, porque tu mente ya está sintonizada con la frecuencia del éxito. Para que esto realmente funcione, necesitas crear un ritual diario. Pueden ser de 5 a 10 minutos por la mañana o por la noche, sin interrupciones, enfocándote por completo en el resultado deseado. Siente la emoción de haberlo logrado ya. Ve los detalles, escucha los sonidos, percibe los olores, imagina la reacción de la gente a tu alrededor. Cuanto más vívida sea la experiencia, más poderosa se vuelve. El poder de la visualización es, por lo tanto, un hábito transformador. Entrena tu mente para el éxito, aumenta tu valor y disciplina, y dirige tus acciones hacia lo que de verdad importa. Inténtalo ahora. Elige una meta concreta, visualízala todos los días durante una semana y observa las pequeñas coincidencias, oportunidades e intuiciones que empezarán a surgir en tu vida. Así es como pasas del pensamiento al resultado, del deseo a la realidad concreta. Uno de los errores más comunes que veo cometer a la gente a lo largo de sus vidas es la incapacidad para manejar los pensamientos negativos y los miedos que paralizan. Yo mismo estuve en ese punto. Durante mi adolescencia y principios de mi vida adulta, mi autoimagen era extremadamente baja.
Pensaba que no era capaz de lograr nada grande. La mayoría de la gente, al enfrentar desafíos, reacciona como lo hice yo entonces, sintiéndose víctima de las circunstancias, dejando que el miedo dicte sus decisiones, posponiendo sueños y oportunidades. Un ejemplo claro de cómo esto puede arruinar vidas viene de personas famosas que, a pesar del talento o las oportunidades, permitieron que las dudas y los pensamientos negativos los consumieran. Muchas carreras prometedoras se desperdiciaron porque el miedo al fracaso o la procrastinación les impidieron actuar. He visto esto pasar con colegas que tenían ideas brillantes, pero nunca se atrevieron a ponerlas en práctica. Tenían el potencial de crear negocios, cambiar a sus familias e impactar comunidades enteras, pero la falta de autocontrol mental y la aceptación del miedo como guía los mantuvieron estancados. Lo que diferencia a quienes prosperan de quienes fallan es la capacidad de reconocer pensamientos autodestructivos y reemplazarlos con pensamientos de poder y oportunidad. Recuerdo cuando inicié mi negocio de limpieza. Con cada llamada a un cliente potencial surgían dudas. ¿Aceptarán mi servicio? ¿Qué pasa si pierdo este contrato tan importante? Al principio, esos pensamientos me paralizaban, pero me di cuenta de que necesitaba entrenar mi mente para reemplazarlos con afirmaciones de confianza. Puedo resolver los problemas de este cliente y entregar valor real. Y ahí es donde entra el poder de la repetición. La mente humana responde a patrones. Si permites que los pensamientos negativos dominen, crean patrones de fracaso. Pero si reemplazas conscientemente cada pensamiento destructivo con una alternativa positiva y dirigida, empiezas a reprogramar tu mente. Este es uno de los principios que transformó mi vida. La disciplina de monitorear mis pensamientos y dirigirlos consistentemente hacia resultados constructivos. Otro punto crítico es entender que las emociones negativas no eliminan los problemas, solo crean obstáculos adicionales. Cuando reaccionas con miedo, enojo o ansiedad, tus decisiones se basan en el impulso, no en la lógica o la estrategia. Aprendí esto a la mala. En los meses iniciales de mi negocio, cada problema se sentía como una catástrofe. Pero cuando empecé a mantener la calma, analizar y actuar con claridad, logré convertir situaciones aparentemente malas en oportunidades de crecimiento. La ciencia también respalda esto. Investigaciones en neurociencia y psicología revelan que enfocarse en pensamientos positivos no ignora la realidad, sino que fortalece la resiliencia y la capacidad de encontrar soluciones. Las personas que mantienen una mentalidad constructiva son más propensas a alcanzar metas financieras, cultivar relaciones sanas y mantener el bienestar emocional. Por lo tanto, dominar tus pensamientos es un hábito que literalmente separa el éxito del fracaso. Es la capacidad de notar cuando surge el miedo o la duda y luego elegir conscientemente un camino de acción constructiva. Intenta observar tu mente durante una semana. Anota los pensamientos negativos recurrentes y reemplaza cada uno con una afirmación positiva o un plan de acción concreto. Esta rutina diaria puede revolucionar tu mentalidad, abrirte puertas y, en serio, hacer que se te presenten oportunidades que ni te imaginabas. Recuerda bien, el éxito no se mide por la ausencia de problemas, sino por tu capacidad para mantener la mente firme, positiva y enfocada en la acción, incluso cuando te invada el miedo o la incertidumbre. Así es como se construye una vida llena de resultados consistentes y duraderos. Una lección que me quedó súper clara es que la calidad de la gente de la que te rodeas determina directamente los resultados que alcanzas. Cuando empecé mi camino, no tenía a nadie a mi alrededor con ambición o una visión de crecimiento. Mis compañeros del departamento de bomberos a menudo se burlaban de la idea de empezar un negocio o de querer ganar más de lo que ya estaba establecido. Por un tiempo, dejé que esto me afectara, pero pronto me di cuenta de que si quería crecer, necesitaba cambiar mi entorno social y profesional. El hábito de elegir con cuidado a tus allegados es poderosísimo. La gente pesimista, que se la pasa quejándose o no cree en el éxito,
te drena la energía y limita tu visión. Yo decidí buscar personas que pensaran en grande, que leyeran, estudiaran y persiguieran oportunidades de crecimiento. Esto incluía mentores, emprendedores e incluso libros y programas de desarrollo personal que me inspiraban. Cada contacto positivo actuaba como gasolina, impulsando mi confianza, mi motivación y mi perspectiva de vida. Recuerdo vívidamente una época en la que mis ideas de negocio parecían imposibles de ejecutar. Sentía miedo, dudas y frustración. Pero cuando empecé a reunirme con personas que ya habían logrado éxito financiero y personal, algo cambió dentro de mí. Sus experiencias, historias y consejos me hicieron darme cuenta de que los obstáculos eran temporales y que existía un camino claro si mantenía la disciplina y la acción constante. Esta influencia fue tan decisiva que transformó por completo mi mentalidad respecto al dinero, las oportunidades e incluso mis propias capacidades. Y no se trata solo de tener amigos o compañeros positivos, se trata de crear una red de referencia constante de aprendizaje, apoyo y aliento. Los estudios científicos demuestran que nuestro comportamiento y hábitos son fuertemente moldeados por la gente con la que interactuamos regularmente. Si pasas más tiempo con personas que tiran la toalla fácilmente, tus posibilidades de rendirte aumentan significativamente. Pero si te rodeas de gente que cree en el crecimiento, la innovación y la constancia, tu propia mente empieza a absorber esos patrones. También aprendí que elegir a tus allegados debe hacerse de forma deliberada y continua. No basta con cambiar de amigos o socios de trabajo una sola vez. Es un proceso activo. Evalúa constantemente quién de verdad le añade valor a tu vida y quién te mantiene estancado. En mi caso, este cambio en mi círculo social me proporcionó ideas, contactos de negocio y una motivación que hubiera sido imposible de conseguir solo. Para aplicar esto hoy te propongo algo práctico. Analiza tu red de contactos. Identifica a las personas que te suben la energía, te retan a pensar en grande y te impulsan a la acción, y busca pasar más tiempo con ellas. Al mismo tiempo, reduce la influencia de aquellos que critican, se quejan o te desaniman constantemente. Este simple hábito puede acelerar tu progreso de forma extraordinaria, a menudo más rápido que cualquier esfuerzo aislado de estudio o trabajo. El hábito de elegir a tus allegados no solo influye en tus resultados inmediatos, sino que moldea tu identidad, tus pensamientos y tu visión para el futuro. Crea un ambiente mental y emocional donde el éxito no solo es posible, sino inevitable. Y cuando internalizas esto, te das cuenta de que cada decisión, cada acción y cada meta se vuelven más fáciles de ejecutar porque estás apoyado por una red que vibra en la misma frecuencia de crecimiento y excelencia. Una verdad que entendí es que el conocimiento por sí solo nunca será suficiente sin aplicación práctica. Durante los primeros años de mi negocio, leía libros, asistía a conferencias y veía seminarios sobre éxito, riqueza y desarrollo personal. Sabía mucho en teoría, pero la verdadera transformación solo comenzó cuando empecé a aplicar cada concepto de forma consistente. Este hábito de poner el conocimiento en acción es lo que separa a los soñadores de los hacedores. Un ejemplo personal me marcó profundamente. Después de leer Piense y hágase rico, comprendí la importancia de formular metas claras, pero por varios meses seguía dudando en actuar. Tenía miedo de fallar, miedo de molestar a los clientes, miedo de parecer inexperto. Hasta que un día decidí aplicar el principio de la acción inmediata. Contacté a 5 posibles clientes de limpieza, les hice propuestas y aún con el corazón a 1000 por hora, cerré mi primer contrato importante. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que el conocimiento sin acción no sirve de nada y que cada paso, por pequeño que sea, genera resultados tangibles. La ciencia lo confirma. Investigaciones en psicología del comportamiento indican que la práctica deliberada y continua es lo que realmente consolida las habilidades y transforma el conocimiento en competencia. La gente que solo absorbe información sin aplicarla tiende a estancarse, mientras que aquellos que experimentan, ajustan y repiten
mejoran significativamente su rendimiento y sus resultados. Y aquí está la gran lección. Aplicar el conocimiento requiere valor, disciplina y paciencia. No es raro que vea a personas inteligentes, capaces y llenas de ideas brillantes, pero que se quedan en un ciclo de leer, estudiar y planear sin nunca ensuciarse las manos. Yo mismo solía ser así. El miedo a equivocarme y la necesidad de perfección me paralizaron durante meses, hasta que decidí actuar incluso imperfectamente. ¿El resultado? Aprendí más en 6 meses de práctica intensa que en años de pura teoría. Para que este hábito sea efectivo, necesitas crear un sistema. Identifica un concepto o técnica, establece cómo lo vas a aplicar y define un período de acción diaria o semanal. Registra tus resultados, reflexiona sobre los ajustes necesarios y sigue avanzando. Yo usaba cuadernos anotando cada llamada, cada propuesta y cada comentario, revisando constantemente lo que funcionaba y lo que necesitaba mejorar. Este hábito no solo aumentó mi efectividad, sino que también fortaleció mi confianza y mi capacidad de tomar decisiones. También es importante darse cuenta de que la aplicación práctica genera un aprendizaje emocional. Cada intento, cada error y cada pequeño éxito te enseña más sobre ti mismo, tus limitaciones, tus talentos y tu resiliencia de lo que cualquier libro podría enseñarte. Aprendí a lidiar con el rechazo, la presión y la frustración de una forma para la que los estudios teóricos nunca me habrían preparado. Por lo tanto, el hábito de transformar el conocimiento en acción diaria es esencial. Crea un ciclo virtuoso. Cuanto más aplicas, más aprendes. Cuanto más aprendes, más confianza ganas. Cuanto más confianza, más audaz te vuelves para aplicar aún más. Si quieres resultados concretos, empieza ahora. Elige una idea o técnica que hayas aprendido recientemente y aplícala hoy mismo, incluso imperfectamente. Observa los efectos, ajusta y continúa. Este es el motor que transforma la intención en logro y el pensamiento en riqueza tangible. El último hábito que quiero compartir es el poder de la constancia y la disciplina en todos los aspectos de la vida. Aprendí a la mala que el talento y las buenas ideas no son suficientes. Sin acción continua y hábitos sólidos, cualquier oportunidad se pierde. Cuando empecé mi primer negocio, había días en que parecía imposible seguir adelante. Los clientes no respondían, surgían problemas y el desánimo intentaba paralizarme. Pero fue precisamente en esos días cuando la disciplina se convirtió en mi mejor aliada. Mantuve mi rutina, seguí mis métodos y continué aplicando lo que sabía, incluso sin resultados inmediatos. Recuerdo una semana en particular en la que logré cerrar suficientes contratos para superar la cantidad de $100,000 en el primer año de mi negocio. No fue suerte, fue una consecuencia directa de mantenerme firme, día tras día, llamando a clientes, entregando servicios impecables y revisando constantemente mis estrategias. La ciencia también demuestra que la constancia es fundamental. Las investigaciones sobre hábitos indican que las acciones repetidas forman patrones neuronales que vuelven automáticos los comportamientos positivos, mientras que la irregularidad mantiene a la mente y al cuerpo en conflicto, llevando al estancamiento. Un ejemplo de alguien que aplicó la disciplina de manera extraordinaria es Elon Musk. La intensidad con la que mantiene el enfoque en sus metas y trabaja sistemáticamente para lograrlas es lo que permite a compañías como SpaceX y Tesla transformar sueños en realidad. Demuestra que los resultados extraordinarios no ocurren por casualidad, sino que provienen de una práctica constante, a menudo extenuante, alineada con un objetivo claro. Para mí, cultivar la constancia significó levantarme temprano, revisar mis metas, tomar acción incluso cuando la motivación estaba baja y perseverar a través de los desafíos. Cada pequeña acción, repetida diariamente, se acumulaba, construyendo un impulso que finalmente se volvió imposible de ignorar. Y cuanto más practicas la disciplina, más sencillo se vuelve sortear los obstáculos, ya que cultivas resiliencia, paciencia y autoconfianza. Aquí tienes un reto práctico.
Selecciona una actividad que impacte directamente tu vida o tu carrera. Podría ser leer a diario, ejercicios de visualización, conectar con clientes o aprender algo nuevo, y comprométete a practicarla todos los días, a la misma hora, durante 30 días seguidos. Date cuenta de cómo la disciplina genera impulso, aumenta tu confianza y produce resultados que antes parecían fuera de tu alcance. El poder de la constancia no se trata solo de resultados inmediatos. Se trata de fomentar una mentalidad ganadora, reforzar hábitos positivos y establecer un patrón de acción que, a la larga, moldea toda tu vida. Puedo afirmar con seguridad que quienes adoptan la disciplina diaria y mantienen la constancia están, sin duda, construyendo un camino sólido hacia el éxito financiero, emocional y personal. Y esto es algo que ninguna cantidad de teoría, suerte u oportunidad aislada podría reemplazar de verdad. Ahora que ya descubriste estos hábitos poderosos, tómate un momento para reflexionar cuáles ya aplicas y cuáles todavía necesitas integrar en tu rutina diaria. Recuerda, la verdadera transformación ocurre cuando pones en práctica de forma constante lo que aprendiste, con una intención clara y una disciplina inquebrantable. Si conoces a alguien a quien le cuesta trabajo alcanzar sus metas o a quien le podrían servir estas ideas, por favor comparte este video con esa persona. A veces, una sencilla recomendación puede ser justo el empujón que alguien necesita para transformar su vida. Gracias por dedicar tu tiempo a este aprendizaje. Espero verte en el próximo video.